Mandamos saludos a los hermanos de las redes. Ya vimos 2 cuestionarios, así que los que son alumnos procuren completarlos para que no se le amontonen. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Nos reunimos en esta noche con el propósito de estar compartiendo, Señor, de la palabra. Te pedimos el Espíritu Santo nos guíe, nos direccione, nos presida y da el conocimiento también y luz y entendimiento en las Escrituras. Te pedimos la bendición a los hermanos que están presentes y también todos aquellos que están en forma virtual, en la distancia, que también tu Espíritu Santo les esté dando entendimiento y bendiciendo a todos los que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Reciba el paciente, Dios le bendiga. Tenemos ausente al pastor Pablo, que ha viajado hacia el sur para estar supervisando uno de nuestros anexos. Ya estuvo teniendo algunas reuniones y mandó saludos para los hermanos. Está regresando mañana, pero tiene 2 días de viaje, así que posiblemente viernes esté con nosotros. Hoy voy a tomar el tiempo que él tiene y vamos a dar 2 clases de homilética, ¿no? Para no cortar, ¿no? Para continuar con las clases. Bien, estamos en la clase número 3, homilética, viendo, ¿no es cierto?, ya recorriendo el tema para predicar la palabra, cómo ser eficaz en la predicación de la palabra, y ya nos vamos acercando directamente a la materia, ¿no?, que es homilética, pero estos preliminares son necesarios, ¿no? Bien, nos hemos quedado en la última de los requisitos para el que quiere predicar. En la clase pasada dijimos que debe escribir mucho, ¿no? Una de las últimas cualidades que debe tener el que quiere predicar. El hecho de escribir le va a desarrollar una habilidad para pensar lógicamente y le va a dar expresiones claras. Debe de buscar y aceptar agradecido la crítica hecha por otros sobre su temario, expresiones, gramáticas y ademanes, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, fieles son las heridas del que ama, ¿no? Entonces muchas veces la crítica nos ayuda a corregir, ¿no?, tanto expresiones como palabras que utilizamos, como también ademanes o el uso de muletillas, que después vamos a ver en el transcurso del estudio, ¿no?, que yo siempre digo es muy bueno grabarse, que hoy es muy fácil grabar. Cuando yo comencé no había forma de grabar. Recuerdo uno de los primeros grabadores que llegó a mi mano, era un grabador Geloso, que tenía los carreteles grandes, la cinta, y bueno, esos eran los primeros grabadores. Después aparece el cassette, con grabadores más manuables. Yo todavía conservo varios cassettes de mis comienzos. Me grababa, algún hermano me grababa y después yo tranquilo escuchaba, ¿no? Y eso ayuda mucho para corregir, ¿no? Repeticiones, muletillas que usamos, ¿no? Que no deberían estar en el mensaje. Pero no se da cuenta el que ministra si no se escucha. Parece una contradicción, ¿no? Porque predicamos y cómo no nos escuchamos, ¿no? En el fragor, en el fervor, uno no se escucha detenidamente, ¿no? Cómo
presentó el sermón, qué frases usó, qué cosas repitió, ¿no? O qué cosas quedan descolgadas. Entonces es lindo grabarse hoy con cualquier celular, se puede grabar y luego tranquilo cuando termina en su casa se escucha y eso le va a ayudar muchísimo, ¿no? Y la escritura también es muy útil cuando escribimos, ¿no? Aunque no utilicemos el bosquejo, ¿no? Porque no hay que aferrarse al bosquejo, porque por ahí un ventilador se llevó la papeleta y quedó a la deriva el predicador, se quedó mudo. Le ha pasado a alguno, ¿no? Porque se guía mucho por el bosquejo y bueno, el bosquejo lo perdió, se le cayó, se le voló. Y esto es terrorífico, ¿no? Para el predicador, que tiene esa forma, ¿no? de ajustarse a un bosquejo. Es lindo escribir, es lindo desarrollar, tener apuntes, buscar palabras que no comprendemos, un buen diccionario bíblico, una buena concordancia, ayuda para armar un mensaje y bueno, y saber de lo que estamos hablando. A veces usamos expresiones que nosotros mismos no sabemos qué significan, ¿no? Entonces hay que buscar el significado. Recordemos que las escrituras vienen de otra cultura, de otro idioma y de otra época, ¿no? Hay libros en la Biblia que tienen 3000 años de antigüedad, así que hay que entender algunas expresiones y además una cultura tan diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, siempre un diccionario bíblico para las palabras complejas que no sabemos el significado, y también una buena concordancia para buscar el tema, seguir el tema. Y escribir es bueno, pero no ajustarse al sermón. Yo escribo todo cuando, mire, acá en casa tengo así. No los quiero tirar porque a veces me refresca la memoria, pero tengo de estos así, muy desordenadamente, miles, ¿no? Ahora no me ajusto al bosquejo. Lo hago por costumbre, lo hago por ejercicio, porque me obliga a buscar significado, me obliga a buscar textos que concuerdan, me obliga a examinar la Biblia, me ayuda a recordar, me refresca, me ayuda mucho el tema de memoria. Pero luego cuando vengo al culto, casi el 95%, 96% no uso el bosquejo, ¿no? Lo armo, lo tengo, lo preparo, porque tenemos que ser diligentes, tenemos que preparar, no podemos, como alguno pasa a la plataforma y no tengo nada preparado. No, el obrero tiene que preparar, es como el músico, ¿no? Es decir, va en un lugar y dice, no preparé nada, no ensayé nada, y sale aullando, ¿no? O ladrando. Y no, si es músico, si es cantor, tiene siempre que tener algo preparado, más cuando va en un lugar, cuando visita, o en un culto. Si le dan lugar, tiene que tener algo preparado. Siempre hay que tener algo en la alforja. Y los que predican no puede pasar a la plataforma si no tengo nada preparado, ¿no? Tiene que tener. Entonces, eso nos obliga a un ejercicio, pero luego no tenemos que ajustarnos al bosquejo, sino seguir la dirección del Espíritu Santo. La mayoría de las veces no uso el bosquejo que preparé, porque Dios me lleva a otra dirección, a otro lugar, y trato de ser flexible y seguir la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Porque yo preparé un bosquejo tengo que meterlo a presión, ¿no? Tengo que meterlo como cuña porque lo preparé, estuve horas allí y lo meto y a veces queda desencajado en el orden del culto, ¿no? Porque todo culto tiene una dirección del Señor. El Señor guía las alabanzas, si dejamos que Él guíe, ¿no? Si nos rendimos a esa dirección,
va a haber una dirección del Espíritu Santo, ¿no? Y no puedo contrariar esa dirección porque yo en casa o la semana preparé o armé algo. Debo tener la flexibilidad de, ¿no es cierto?, de dejar que Dios me dirija. Y el tema del bosquejo es mi parte, ¿no?, en el ministerio. La parte humana, la preparación, la dedicación, la diligencia. Pero luego el Señor hace como Él quiere, ¿no? Venir y preparar un bosquejo 4 o 5 días antes, una semana antes, y después meterlo, a mí no me parece que sea la dirección de Dios, ¿no? Algunos dicen, bueno, Dios está en mi corazón, me guía toda la semana, me guía todo el mes, todo el año, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar en una reunión, ¿no? Yo no sé, no sabemos el futuro, no sabemos. Yo voy hoy a armar algo para el día sábado que viene. Yo no sé qué gente va a haber, no sé qué hermanos van a venir, no sé si va a haber alma nueva, no sé cuál va a ser el ambiente espiritual del sábado que viene. Algunos dicen, prepara el lunes para el sábado que viene. Y el sábado que viene, ¿qué sabe usted con qué se encuentra en la iglesia? Yo no sé, a no ser que Dios me revele, yo no sé, ¿no? ¿Qué ambiente voy a encontrar? Entonces yo tengo que ser flexible para ajustarme a la necesidad de ese día, al auditorio que ese día haya en la iglesia, ¿no? Es decir, no sé si va a haber muchos hermanos, pocos hermanos, alma nueva, pródigos, atormentados, no sé, ¿no? Visita, no sé. Entonces, como no sé, yo sí preparo, porque tenemos que ser diligentes y tenemos que preparar y tenemos que estudiar y tenemos que leer y tenemos que escribir. Pero luego tenemos que rendirnos a la dirección del Espíritu Santo y no aferrarnos al papelito. Porque si el ventilador se lleva el papelito, se va a quedar mirando el techo. ¿Me entiende? No nos aferramos a la dirección del Espíritu Santo. Bien, la necesidad de predicar, ¿no? Entramos en esto. Hay un orden divino que ya está esbozado en el libro de Romanos, capítulo 10, donde hay 7 palabras clave. Romanos, capítulo 10, ¿no? Vamos a dar lectura. Que dice del verso 6 en adelante. Mas la justicia que es por la fe dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, la cual predicamos. No, esta es la palabra de fe, la cual predicamos, dice Pablo, ¿no? Que si confesare con tu boca al Señor Jesús y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Este es el diagrama de Dios para la salvación, ¿eh? Hay controversia con esto porque algunos dicen no, que no hace falta la oración, que la oración no significa nada, que confesar con la boca no significa nada. Pero si Dios puso esta condición, creer en el corazón y confesar con la boca. Por supuesto, si no cree en el corazón, por más que confiese, no tiene ningún efecto. Porque cualquiera puede, ¿no es cierto?, hasta burlonamente hacer una oración de fe. Pero para que funcione, tiene que haber creído en el corazón y luego tiene que confesar con la boca. Bueno, alguno dirá, yo creo en el corazón, no tengo por qué confesar. No, el orden de Dios es creer en el corazón, confesar con la boca, ¿no? Y dice, porque todo aquel que creyere no será avergonzado. Bien. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo es Señor de todo, rico para con todos los que le invocan. Ahora dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esa es la condición de Dios. Estamos leyendo la Biblia. La condición de Dios en esas 7 palabras clave que utiliza Pablo en un diagrama de predicación que se llama climas. Luego lo vamos a ver más adelante, ¿no? El clima es cuando se hace una escala, ¿no?, de temas que puede ser ascendente o descendente. Acá en esta escala, que palabras que se vinculan una con la otra, se nos presenta una progresión lógica de pensamiento, un clima. El clima es como una escalera, ¿no?, donde uno va ascendiendo o descendiendo, en donde las palabras están ligadas, asociadas una con la otra. Observemos que en el orden lógico está invertido el orden lógico, porque primero se declara el efecto y luego se procede a la causa. Pero son 7 palabras: confesar, salvo, invocar, creer, oír, predicar, enviado. Que Pablo dice, ¿no?, las usa a las 7 palabras. Todo el que confesare será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Hace una progresión. Esto es muy usual en las enseñanzas de Pablo, ¿no? El clima. Una persona confiesa a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué confiesa a Cristo como su Salvador? Porque salva. ¿Cómo sucedió esto? Por invocar el nombre del Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque creyó en un mensaje. ¿Cómo llegó a creer? Oyendo la palabra de verdad. ¿Cómo llegó a oír esa palabra? Porque un predicador proclamó el Evangelio y porque llegó con el mensaje. ¿Por qué llegó con el mensaje? Porque fue enviado de Dios. Todo una escala para que la persona sea salva. Por supuesto, si la persona no cree, por más que repita la oración de fe, no tiene ningún sentido. Pero si creyó en el corazón, debe confesar con la boca. No solamente creyó en el corazón y se va a la casa. El que creyere, dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, sí o sí, la persona que escuchó el mensaje, creyó en su corazón, debe confesar con la boca. Para eso se le guía en una oración de fe, a donde reconoce y acepta a Cristo como su Salvador. No es que lo inventó el Evangelio. Esto es el sistema de Dios para la salvación, ¿no? Por fe, creyendo. La fe es por el oír, ¿no? La fe es por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Yo suelo decir que no hay conversión, no hay nacimiento espiritual si no está la palabra. Porque hoy en día en muchos auditorios se cuentan chistes, se cuentan anécdotas, se cuentan testimonios personales, casos, sucesos, y casi no hay palabra de Dios. Ahora, ¿por qué yo me apego a la palabra? Porque dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, volvemos al tema, es la simiente divina. Y si no hay simiente,
no hay nacimiento espiritual. Esto lo ponemos con el nacimiento biológico. Si no hay simiente humana, el esperma del hombre, no hay nacimiento, no se engendra vida sin el esperma. Puede la mujer ser sana, tener su ovulación, su matriz, todo perfecto, pero mientras que no haya simiente del hombre, no va a haber nueva vida, no se va a engendrar una vida. La simiente del hombre tiene que hacer un recorrido y llegar al óvulo, fertilizar el óvulo. Y yo pongo esto de comparación, que para nacimientos espirituales, para conversiones, tiene que estar la simiente de Dios y tiene que estar el agente que lleva esa simiente, que es el Espíritu Santo. El agente es el Espíritu Santo. En el caso del nacimiento biológico, el agente es el hombre y la mujer, por supuesto. En el caso del nacimiento espiritual, el agente es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, no se van a producir nacimientos. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra, ¿no? Y del Espíritu, Espíritu Santo, ¿no? Nicodemo era un maestro de la palabra, conocía la palabra, interpretaba la palabra, pero nunca nació de nuevo, ¿no? Se puede conocer la palabra, ser un teólogo, un doctorado en teología y no haber nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo hace falta la gente y la simiente. Esa simiente que cae en buena tierra, también cae a la orilla del camino y también se la devoran las aves de los cielos, ¿no? Esa es la simiente de Dios. Como es el esperma humano, es la simiente humana para engendrar vida. Así la simiente de Dios, que es la palabra. Por eso hay que correr de los lugares donde no está la palabra. Porque va a haber gente motivada, gente feliz, gente convencida, pero no va a haber gente convertida. Si no está la palabra, no hay conversión, ¿no? Es como una pareja puede tener un sexo maravilloso y no tener hijos, ¿no? Porque alguno de los dos es estéril. Entonces, bueno, pueden tener 50.000 relaciones a lo largo de la vida y nunca van a tener un hijo. Porque no están dadas las condiciones para que biológicamente se engendre un hijo. Y lo mismo en las congregaciones, puede haber casos, motivaciones, testimonios, cuentan la vida personal. Yo estoy muy en contra de esto porque a veces en las redes yo pregunto de todos los escritores bíblicos que tenemos, 40 escritores de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento. Tenemos cartas, tenemos evangelio, tenemos relatos históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros geográficos. Bueno, todo los 66 libros de la Biblia. ¿Dónde encuentra usted en alguno de aquellos antiguos y nuevos que hable de sus experiencias personales? Si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué apóstol cuenta cómo se llama la esposa? ¿Cuántos hijos tenía? ¿A qué escuela fue? ¿Cuál era el deporte que jugaba cuando era joven? ¿No? ¿Cuál es su oficio? Algunos tenían oficio, lo sabemos remotamente porque por ahí Pedro fue llamado y dejó la barca y las redes, sabemos que era pescador. Pero usted tiene las cartas de Pedro, encuentra o en las predicaciones de Pedro que cuente cómo pescaba o cómo le enseñó el papá a pescar o cómo aprendió el oficio del abuelo o cómo hacía el mantenimiento del barco. Era casado, sabemos, porque Jesús sanó a la suegra. Pero ¿cómo se llamaba la esposa? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era la casa? ¿Le gustaba la jardinería? ¿Criaba gallinas? ¿Tenía vaca? ¿Cuál era el hobby de Pedro? Es decir, ¿a qué voy con esto? Nada personal de esos hombres, ¿no? Si sabemos algo personal es
por la tangente o por la orilla, por el límite, pero no porque ellos se ocupaban de contar sus historias cuando eran jóvenes, cuando eran chicos, cuando fueron a la escuela. Sí, en la escuela le hacía bullying, sí. No, si la profesora... Entonces, compare lo que está en la Biblia, que tenemos evangelistas en la Biblia, hay 4 evangelistas, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, pero eran maestros como Pablo, enseñaban la palabra, ¿y los evangelistas? Lucas era casado, ¿cuántos hijos tenía? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era el oficio? Bueno, por ahí encontramos que era médico, ¿no? Pero no se refieren a su persona, no hablan de sus historias personales. Comparten la palabra, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos figuras hablando de sus historias, de sus traumas, de su infancia, de su juventud, de mamá, de papá, del abuelo, del tío, de cuando se casó, cuando se enamoró, conoció, los hijos que tiene, si son hijos inteligentes, si son hijos burros, sí, ¿no? A mí, yo soy contra de eso, ¿no? De personalizar el mensaje. Que no produce nada que yo cuente mi historia, que yo cuente mi infancia, mis traumas, mis complejos. No produce nada. No. En la congregación, en las almas no produce nada. Lo que produce la salvación, lo que produce la fe, es el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿no? Bueno, sí, algún testimonio que viene a colación, que viene, que encaja en el mensaje. No digo que no. Pero hoy en día usted entra en los oradores de hoy y tiene 2 horas, pero de las 2 horas tiene 1 hora y 40 de su personalidad, de su historia personal. Y por allá un texto que lo agarra medio atado con alambre ¿no? Y no lo desarrollan tampoco. Entonces el oír viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces necesita la gente, las almas, oír la palabra de Dios. ¿Cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? ¿No? Entonces ahí hay toda una cadena que menciona Pablo en esa fórmula en ese orden esbozado para ser salvo. Pero tenemos que ver a la inversa, y ahí está el ciclo de la gracia divina. Bien, vamos a la comisión divina que está en Mateo 28, la gran comisión, también súper conocida. Se le llama la gran comisión, el gran encargo, ¿no? Que hizo el Señor antes de irse para la iglesia, para los creyentes, que dice el del 18 al 20, llegando Jesús le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y doctrina. Mire que acá tenemos un conflicto también con la iglesia moderna, ¿no? Que está en contra de la doctrina. No dijo evangelizar, ¿no? Lo lógico sería evangelizar. No dijo evangelizar. Dijo doctrina a la gente, los gentiles a la gente. Y doctrina, la antigua versión. Y hacer discípulo, dice. No, bueno, hacer discípulo es enseñar. No se puede hacer discípulo sin doctrina. Si yo me hago peronista, tengo que ir al comité justicialista y me van a adoctrinar. La doctrina de Perón, la política de Perón, los principios de Perón. Y voy a tener que, para hacerme peronista, aprender de cuál es la enseñanza de Perón, cómo era el gobierno, cómo eran sus principios, sus conquistas, lo que fuere, ¿no?
Voy a tener que aprender, si no, no voy a ser un buen peronista. Si me voy al comité radical, también me van a adoctrinar sobre el radicalismo. Fundador del radicalismo, los principios del radicalismo, los hombres que llegaron a una posición de autoridad, ¿cuáles fueron? Entonces me hago radical, me adoctrinan. Si voy al comité comunista, lo mismo. Tengo que aprender la doctrina comunista, ¿no? Los principios del comunismo, los fundadores del comunismo. Y entonces voy a ser un comunista de pura cepa. Y bueno, cristiano no dice vaya y evangelícese, hable de Cristo, háblenle de mí. Y doctrinado, y hacer discípulo, ¿no? Y hacer discípulo no es solamente una predicacioncita. Hacer discípulo, es decir, hacer seguidores de Cristo, o como dice acá, doctrinar, quiere decir enseñarle todos los principios cristianos, toda la enseñanza cristiana. ¿No? Y bautizando en nombre del Padre, del Hijo, y dice el verso 20, vuelve el Señor a decir, vayan y evangelicen, no, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Doctrina, enseñanza, discipulado. Esa es la gran comisión. Y doctrina y enseñanza, todo el manual de la Biblia. Yo digo, no, si vamos a los africanos comen perros, los africanos comen ratas, los africanos están desnudos, se bañan todos juntos, duermen todos juntos entre una choza. Oh, y yo les llevo el mensaje y yo obedezco la gran comisión. Tengo que, de esos cristianos, de esos africanos, tengo que hacer gente cristiana. Tengo que doctrinarle. Y tengo que enseñarle todo lo que Jesús enseñó. Entonces les voy a enseñar lo que le corresponde comer, lo que es bueno comer, lo que es malo y que no deben comer. Le debo enseñar moral, buenas costumbres, principios cristianos. Yo he escuchado maestros de teología decir, allá las africanas están todas desnudas, ¿no? Y me fui a un culto y estaban todas las africanas desnudas y bailan en la cultura de ellos, bailar desnudo y bueno, y vamos y bailamos, los misioneros van y bailan porque es la cultura de ellos. Y la cultura de ellos es comer rata y bueno, vamos y comemos rata, no. Si le adoctrinamos y le enseñamos lo que Jesús enseñó, entonces se van a vestir. Van a tener costumbres morales, van a tener honestidad, decencia. Si era ladrón, deja de robar. Si era borracho, deja de ser borracho. Si era mentiroso, deja de mentir. Si tenía 4 mujeres, va a quedarse con una y no seguir con 4. ¿No? Pero van los misioneros y adoptan la cultura porque dicen, es la cultura de ellos. No sé, nos enseñamos lo que Jesús enseñó y no doctrinamos. No hacemos discípulos porque nos adaptamos a la cultura de esos pueblos y terminamos bailando, zapateando, corriendo, ¿no? Porque no estamos obedeciendo la gran comisión. No es solo predicar a Cristo, no solo evangelizar. No habló el Señor de evangelizar, no habló de llevar el nombre de Él adelante. Nos dijo, doctrinad. Enseñale todo lo que yo les he enseñado. Hacer discípulos, si quiere la otra versión. ¿No? Entonces tiene que agarrar un salvaje. No, yo estuve entre los indios, entre los guaraníes, entre los indios mapuches. Prediqué, trabajé entre ellos. No, se nos cerró una iglesia de los indios guaraníes porque tenían la costumbre las mujeres, todas las niñas, todas las jóvenes, bañarse desnudas en el río. Y un día llegamos y estaban los varones mirando películas. Todos sentados en la orilla, tomando tereré y todas las jovencitas, como Dios las trajo al mundo, adentro del río.
bañándose. Calor, 40 grados de calor, un día de recreación. Todas miembros de la iglesia habían convertido. Entonces cuando llegamos y vimos esa situación, dijimos, no, esto no puede ser. Eso es nuestra costumbre. Sí, será la costumbre. En vez de mirar el plasma, todos los indios a la orilla mirando las chicas que se estaban dando una ducha. No, cuando dijimos que eso tenía que cambiar, el cacique nos corrió. Y el que manda en la tribu es el cacique. El cacique dijo, no quiero que vengan más. Y llamó a otro pastor que se adaptó a la cultura de ellos. No, vino un pastor de eso, no sé quién, llamaron por ahí, se quedaron con nuestro templo que habíamos levantado, con todos nuestros bancos, todo lo que teníamos, porque ahí manda el cacique, ni siquiera manda las autoridades de la provincia. En la aldea el cacique da el visto bueno para que entre, y el cacique dije no viene más y no viene más. Y nos dijo no quiero que vengan más. Ahora, si yo no quiero perder una iglesia y no quiero perder una cantidad, porque teníamos como 50 indios que ya eran miembros, no, yo me adapto a la cultura. Y me siento a tomar mate con los varones y miro tampoco un poco de película. No, enséñele todo lo que yo le he enseñado, adoctrínenlo. Eso mandó el Señor en la Gran Comisión. Entonces ellos tienen que convertirse a nosotros, no nosotros convertirnos a ellos. No importa que sean japoneses, chinos, guaraníes, mapuches, no importa la cultura que sea. ¿No? Hay cultura que yo he entrado con indios que tienen una choza comunitaria y duermen todos como los gitanos, con mantas en el suelo o con hamacas de esas que cuelgan de los palos. Y duerme la hija, duerme el abuelo, duerme el cuñado, duerme el tío, el sobrino, el primo, el compadre, qué sé yo. Cuando se levantan por arriba para salir afuera de la choza. Salen afuera de la choza, las niñas de 15, 16 años hacen la necesidad en la puerta de la choza. Mientras que están ahí tomando mate. Todo el resto, ¿no? Todo junto. Que eso da perversión, da pedofilia, da de todo un poquito, ¿no? Porque por ahí el abuelo embarazó la nieta, por ahí el primo embarazó la prima, el cuñado la cuñada, porque es un rejunte. No hay privacidad, no hay pudor, no hay vergüenza, no hay nada de nada, ¿no? El indio se salió y ahí contra un palo está orinando, mientras que están todos, hijos, nietos, están todos ahí mateando o sentados allí en el sol, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente? Adoctrinarle, enseñarle lo que nos enseña la palabra, que van a tener que adquirir vergüenza, adquirir pudor, diferenciar los niños de las niñas, separar, que no pueden estar en la pareja de los adultos haciendo el amor cuando tienen hijos de 10, 12, 14, 15 años que están durmiendo a los pies. A veces en la cultura occidental también se dan esas situaciones, en la iglesia también se da. Porque yo tengo familia acá en Occidente, de esta parte del mundo, que no son indios, pero que tienen los chicos de 12, 13, 14 años todos en una sola pieza, junto con el matrimonio. Y por ahí está el abuelo también, o está la suegra, o está el suegro, o el cuñado. Y eso no da cosa buena. Entonces, vamos a la palabra, vamos a la enseñanza, vamos a la doctrina, y ahí encontramos que el que viene de esa manera tiene que revertir eso, tiene que haber un cambio, tiene que haber moral, tiene que haber buenas costumbres, tiene que haber vergüenza, tiene que haber pudor, porque la Biblia lo dice. No, el hermano no podrá ver la desnudez de la hermana, el abuelo no puede ver la desnudez de la nieta, todo eso está en la Biblia. ¿No? Entonces, yo he trabajado en la provincia y se han convertido gente
que tenía en el campo, tenían relaciones con animales, la zoofilia. Y ellos felices porque el abuelo tenía, el papá tenía, y los hermanos tienen, y la cultura. Están en el medio de la estancia, en medio del campo, y tienen sexo con animales. Ahora, ¿qué hacemos? Levante la mano, acepte a Cristo y cante los coritos y vamos para el cielo. No, un pecado abominable. Entonces hay que enseñarle a esa gente que Dios no está agradado con eso, que están en un pecado terrible y que eso tiene que cambiar, para eso tiene que convertirse, para eso tiene que nacer de nuevo, dejar esas culturas, esas costumbres ancestrales que algunas son diabólicas, ¿no? Gente creyente en la provincia. Se van a Paraguay, yo tenía pastores y ancianos y diáconos, me voy al médico en Paraguay, porque ando mal del estómago. Me voy al médico, ando mal de la garganta. Tenía un pastor acá, amigo, que viajaba a Paraguay todos los meses para curarse la garganta. No, cuando usted empieza a hilar finito, el médico es un vencedor, un curandero. ¿Qué le da? ¿Le da yuyo, le mide o qué sé yo? Le prende una vela, le ahuma el cerebro, no sé qué hace. ¿No? Pero le llaman médico. Y la cultura de ellos, como el abuelo iba, y el papá iba, y la tía iba, y el tío iba, ellos se convierten, pero siguen tratándose con el médico. Que no es médico de universidad, es un huesero, qué sé yo, un vencedor, ¿no? Que vive de eso y que le pagan para que le cure. Pastores, le puedo dar nombre y apellido, ¿no? Pastores que predican en la iglesia, pero consultan al médico, ¿no? Entonces la cultura, ¿no? Tenemos una cantidad de hermanos bolivianos, no muchos bolivianos que se han convertido. Cuando yo le pregunto para bautizarle, ¿usted es casado? Sí, yo soy casado. Ponga el agua, está casado. Después me entero que no, en Bolivia le casa el pastor. En la iglesia le casó el pastor, pero en la ley nunca puso el gancho. Porque allá parece que el pastor es una autoridad, qué sé yo qué, no sé cómo es la idea en Bolivia, pero tenía gente que le bauticé porque me dijeron, ¿somos casados? Sí, estamos casados, sí. ¿Están casados legalmente? Sí, sí. Y fue averiguando, no, el pastor en un culto le casó, pero ¿ustedes fueron al civil? No, porque allá el pastor nos casó. Eso no tiene validez. Eso es como ir a casarse en Las Vegas con un convoy. Veo que en Las Vegas se van los famosos, saca y le casa un convoy o le casa un indio Sioux con la pluma. Y sacan fotos y vienen los famosos que se casaron en Las Vegas. Eso no tiene valor. No tiene valor eso para la foto, para la farándula. ¿No? Que usted paga y le hacen una boda, le puede hacer un árabe la boda, le puede hacer que sea un indio, no sé. Un Buda le puede hacer la boda, pero no tiene valor. Bueno, y que se case, ¿no? Que yo case a alguien acá, que no pasó por la ley, no tiene valor. Y yo estoy mal, como pastor estoy mal, porque yo no puedo invalidar la ley. Yo tengo que sujetarme a la ley de los hombres cuando la ley es justa. Entonces es justo que un matrimonio sea legal delante de un registro civil, delante de un juez de paz. Allí legaliza su matrimonio y luego yo lo presento a Dios. Pero yo no puedo pasar por arriba de la ley humana, quebrar la ley humana, porque entonces yo digo, en vez de pagar los impuestos, traiga la platita para la ofrenda. No pague más los impuestos. ¿Por qué le va a regalar el gobierno corrupto que no ilumina las calles, que no limpia, que no hace asfalto? No, traiga esa plata para la ofrenda.
No, me pueden meter en cana porque estoy quebrando la ley de los hombres. Jesús no quebró la ley de los hombres y era un imperio, ¿no es cierto?, dominante, un imperio no elegido democráticamente, los romanos, y exigían impuestos imposibles de pagar y los arrastraban a la cárcel si no pagaban o los mataban. ¿Y qué hizo Jesús? Pague, dele al César lo que es de César, ¿no? Siendo un imperio que iba a desaparecer y un imperio impuesto por la fuerza, ¿no? Que habían sojuzgado al pueblo judío, lo tenían casi como esclavo. Y él pagó, dijo, hay que pagar. Hizo un milagro para pagar los impuestos, ¿no? Entonces, ningún pastor puede quebrar la ley de los hombres. Tenemos que sujetarnos a las leyes humanas. Entonces, el casamiento de los pastores en Bolivia no tiene valor. Entonces, esos matrimonios que yo bauticé estaban en pecado de fornicación, porque no estaban casados. No importa que el pastor haya ayunado y le haya puesto la mano arriba de la cabeza, lo haya ungido con aceite, no tiene valor. El mismo que diga, me casé en el culto banda. El pai me casó. Maravilloso, pero para la ley, vos sos soltero. No importa que los ubandas tengan un pergamino para poner en la pared. No sirve, porque delante de la ley vos estás y delante de Dios está en fornicación. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Mandarle a casar urgente. No, ustedes no están casados, vaya, saque un turno, meta el gancho. Sí, pero el pastor allá en la iglesia, no importa lo que el pastor hizo, no está casado. Es lo mismo que tiene un bebé y en vez de anotarlo en el registro civil, yo te anoto en el libro de la iglesia. Trae el bebé y lo anotamos acá en el libro de actas. Y usted se vaya, no sé, se vaya a Estados Unidos, se vaya a Paraguay y diga, mi hijo se llama Daniel Marcelo y está anotado. ¿Dónde está anotado? ¿Cuál es el documento? No, le anotó el pastor en la iglesia. Vas presa, por tener un hijo que no lo anotaste nunca, indocumentado. Yo te puedo dar el carnet de la iglesia y yo voy a decir, el pastor, acá está el carnet. No sirve. Te van a pedir el DNI de tu hijo. Para que sea ciudadano, para que esté anotado en la ley, y para que existan, tiene que tener el DNI y la partida de nacimiento. Sí, pero tengo el certificado de dedicación, el pastor lo dedicó. ¿Qué? No tiene valor. Valor tiene la ley. Bien, acá encontramos en la gran comisión el todo de su poder. Porque empezó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. Esta comisión está respaldada por su omnipotencia. Toda potestad me es dada, el todo de su poder. El todo de su parroquia. Porque dice, y a todas las naciones. No es el templo, no es la institución a la que pertenecemos. El mundo es la parroquia de la Gran Comisión. El mundo, la plataforma para el ministerio que tenemos. Alguno dice, me decía un pastor mexicano, quería venir con su familia a instalarse en Argentina. Y me escribía, yo tenía contacto en las redes, y me decía, yo quiero ir a Argentina a ayudar en su ministerio, quiero ir a trabajar, a servir. Nombre grande. Dice, yo iría con mi esposa, me consiguen un lugar para vivir, y yo no tengo mi pensión, y quiero servir en su ministerio, quiero ayudar en su ministerio.
Digo, ¿y qué pasa con tu tierra, con tu lugar? Y no, acá no me dan oportunidad. Acá no me dejan servir. Y ahí yo le pregunto, pero escúchame, ¿no hay borrachos ahí donde vos vivís? Pues sí, las calles están... ¿No hay drogaditos? Sí. ¿No hay ancianos que están solos? ¿No hay madres solteras? Sí hay. ¿Y por qué no te dejan servir entonces? ¿Quién no te deja servir? No, los pastores, las iglesias. Pero nuestra parroquia es el mundo. No es la iglesia. La iglesia es un escalón dentro de la vida cristiana. Pero a mí no me limita la iglesia. Yo abrí un anexo la única vez que estuve disciplinado. Que me disciplinaron injustamente, por cuento. Después el pastor nos pidió perdón públicamente en una Santa Cena. Porque le disciplinaron a mi hermano y a mí. Mi hermano era diácono. Y nos disciplinaron a los dos por cuento. Porque el pastor venía de la provincia y le llenaban la cabeza y nos disciplinó. La única vez en mi vida que estuve disciplinado. Yo era diácono y mi hermano también era diácono. Los dos quedamos disciplinados, 6 meses. Y antes que el pastor se fuera, que me disciplinó en una Santa Cena, y los hermanos van a quedar disciplinados, le pregunté al pastor, ¿cómo es la disciplina? Yo nunca había estado disciplinado. Bueno, tenés que perseverar, dicen. Tenés que venir, congregar, en el último banco. Y la disciplina, ¿cómo es el tema afuera de la iglesia? Con la disciplina. Me dijo, no, la disciplina para dentro de la iglesia. ¿Y afuera? Ah, afuera. Vos sos libre. Y si yo puedo, le digo, predicar, orar por la gente, visitar a la gente, afuera de la iglesia, sí, afuera de la iglesia no hay ningún requisito. El requisito es adentro de la iglesia. Tienes que venir, congregar y sentarte ahí atrás. Entonces yo me largué a visitar los hogares, a predicar en las plazas, me iba a los hospitales, junté como 40 personas, conseguí un local, preparé cartel, preparé los bancos, preparé todo, y iba por las casas y hacía oración con toda esa gente. Y cuando me levanta la disciplina, que pide perdón porque dice, me dejé llevar, me llenaron de cuento y los hermanos no tienen nada que ver. Hoy se le levanta disciplina, 6 meses estuvimos disciplinados. Entonces cuando me levanta la disciplina, digo, pastor, antes que se vaya, yo tengo un lugar, tengo más de 40 personas, que yo atiendo en los hogares, y le digo, no hay que pagar nada, está todo preparado para abrir un culto. Y dice, bueno, prepara todo, antes que me vaya inauguramos. Antes de viajar, inauguró el lugar. Yo le digo, bueno, mande un obrero. Ahí estaba la gente, lleno, se llenó el lugar. No había que pagar nada porque me habían prestado el lugar. Preparé cartel, preparé banco, preparé púlpito, todo. Inauguró el lugar y le digo, bueno, mande un obrero. No, dice, la ley de nuestras congregaciones es que el que abre, ese se queda atendiendo. Así que me dejaron a cargo y ahí empecé mi ministerio en mi primera iglesia. La abrí estando disciplinado. Porque nuestro templo es fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. En la iglesia puedo tener un límite, pero ¿y qué me impide a mí ir al hospital, recorrer todas las camas de los enfermos? ¿Qué me impide entrar en una cárcel? ¿Qué me impide pararme en una plaza y predicar el evangelio? En una terminal. ¿Qué me impide visitar a los ancianos, a los viudas? ¿Qué me impide? Algunos dicen, no, yo le decía a este mexicano, ¿qué te ataja que vos vayas y le prediques a esos borrachos que están en la calle o esos drogaditos? ¿No hay drogaditos en México? Estaba en una de las principales ciudades de México. ¿No hay desamparados? ¿No hay gente que duerme en la calle? ¿No hay enfermos en los hospitales? No me dejan servir, me decía. ¿Quería venir a Argentina? Y yo, ¿cómo vas a venir a Argentina? Yo sueldo no te voy a dar, y casa yo no tengo para darte. Y vas a venir en un lugar que no conoces con tu familia
un hombre que tampoco conozco como para ponerle en el ministerio, porque lo tengo que conocer, tengo que saber quién es. Él quería venir y añadirse al ministerio, estaba loquito para venir. No me dejan servir acá en México. ¿Y qué te impide cruzar la calle y predicarle a esa gente que está tomando o drogándose? Esta es nuestra parroquia, el mundo. Por eso ir a todas las naciones, nada te impide, nada te ataja. Cualquier barrio, cualquier pueblo, cualquier villa, cualquier comunidad indígena vos podés entrar, hablar con el cacique, si me deja, y predicarle a los indios. A su tribu. Y el cacique te da permiso. No necesita permiso de que la iglesia, el pastoral, después hay un orden en la iglesia. Y a lo mejor en ese orden te toque estar en el banco. Pero fuera de la iglesia. Bien, seguimos. El todo de su programa, enseñándole que guarden todas las cosas, siendo discípulo, bautizándole y enseñándole toda la doctrina. El todo del programa. El todo de su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión del Señor para todos los creyentes. El desarrollo del programa divino, la lectura de los hechos, indican que los discípulos entendieron bien la comisión de su Señor y leemos en Hechos 8:1 que hubo una persecución que dispersó a los creyentes. Estaban todos juntos, formando la comunidad, la primera comunidad cristiana, y hizo una persecución, se levantó una persecución del gobierno que los esparció a los creyentes a través de las regiones Judea, Samaria, Fenicia, Chipre, Antioquía. ¿No? Y tuvieron que llevar el mensaje o cumplir la comisión del Señor a donde se refugiaron, porque escaparon para no ser encarcelados. Se tuvieron que emigrar, tuvieron que salir del territorio. ¿Y a dónde fueron? No le quedó otra que cumplir la comisión del Señor. Y así se esparció el Evangelio por todo el mundo conocido, ¿no? Todo esto fue cumplido sin la presencia ni el permiso de un solo apóstol. Creo que ahora está la cobertura apostólica, la paternidad espiritual, ¿no? Hasta los pastores que están sin cobertura están fuera de la Biblia. ¿Y quién le dio cobertura a estos que esparcieron el Evangelio por consecuencia de la persecución? Porque le quedó otra que para salvar sus bienes y su vida tuvieron que emigrar. ¿Y dónde llegaron? Llevaron el Evangelio, llevaron las enseñanzas de Cristo y se armaron las congregaciones que conocemos, ¿no? Es decir, estos creyentes recibieron licencia para predicar, hayan sido o no ordenados por los apóstoles. ¿No? Hoy el creyente dice, si me dan un cargo, abrimos una iglesia en Merlo y teníamos un hermano que nos ayudó desde el principio, contento, feliz, ¿no? Para que abramos allí un anexo, ¿no? Como no le dimos cargo enseguida, se enojó y no vino más, ¿no? Y lo fuimos a visitar y dice, no, porque volví a la iglesia donde estaba antes, porque ahí me dieron responsabilidades, estoy a cargo de la seguridad. Queremos el cargo para servir. Y al revés, tenemos que servir para que el cargo venga. No buscar el cargo para servir, sino servir para que la iglesia nos reconozca. Porque si está sirviendo, ¿no? Cuando reconocemos un obrero decimos, pero si el hermano está haciendo un trabajo evangelista.
Tenemos que reconocerlo. El hermano está haciendo trabajo de diácono. Estamos obligados, la iglesia está obligada, los pastores están obligados a reconocerlo. A mí me pasó, mi pastor no querían reconocer mi ministerio, nunca. Él me tenía como diácono y quería que yo estuviera ahí como diácono, ¿no? Y Dios me levantó como evangelista en aquel tiempo, ¿no? Y no me iba a reconocer nunca porque me lo había dicho, ¿no? Y él me necesitaba como diácono. Y yo empecé a hacer trabajo de evangelista. Entré a los hospitales, entré a las cárceles, predicaba en las plazas. Sacaba a algunos hermanos que me acompañaban, me compré megáfonos, salíamos a predicar. Y de repente me fui a la obra misionera, me fui a Entre Ríos a levantar una iglesia. No me mandó, me puso a palo en la rueda, no quería que me vaya. Me amenazó que me iba a disciplinar si yo me iba. Y yo preparé todo, acomodé mi casa, alquilé una casa en Entre Ríos y preparé mi mudanza y me voy. Y se vio obligado en una convención, un aniversario, a consagrarme como evangelista. Contra gusto. Porque yo estaba haciendo trabajo de evangelista. Había abierto varios anexos en la zona y ahora me iba a la provincia a hacer trabajo misionero. Entonces me tuvo que mandar como evangelista y después se vio obligado a llamarme de pastor cuando me fui a la provincia de Misiones. Porque ya estaba muy lejos como para ser supervisado, entonces no le quedó otra que apartarme de pastor y mandarme para misión. Es decir, que el cargo te va a buscar a vos, no tenés que buscar el cargo. Tenés que servir. Y el cargo va a venir, la honra va a venir, el reconocimiento va a venir, la misma iglesia va a obligar, aunque el pastor esté en contra, la misma iglesia le va a obligar al pastor a reconocer lo que estás haciendo. Porque estás haciendo el trabajo. Si querés ser diácono, empezá a hacer trabajo de diácono. Si querés ser evangelista, empezá a hacer trabajo de evangelista. Si querés ser pastor, empezá a hacer trabajo de pastor. Entonces, en algún momento la iglesia está obligada a reconocer, pues si el hermano está haciendo trabajo de pastor y es un miembro. Tenemos que reconocerlo. ¿Me entiendes? Y esto hicieron aquellos antiguos, ¿no? No buscaron el permiso o el aval de un apóstol para ir y predicar el evangelio. Dice, predicaron el evangelio. No se refiere a discursos formales, sino se puede traducir literalmente conversando el evangelio. Es el tipo de predicación que necesitamos hoy. Los que fueron esparcidos, podemos leerlo en Hechos 11. El versículo 19 en adelante. Hechos, verso 11, versículo 19 en adelante. Los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en el tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y dice el versículo 20, y de ellos había unos varones ciprios y cirinenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Que fueron esparcidos, miembros. No dice evangelistas, apóstoles o pastores. Hermanos que se habían convertido. Pues vino la persecución y se tuvieron que desparramar. Y eso resultó en llevar el evangelio por todos esos lugares lejanos, donde se abrieron iglesias, porque todos sabemos que hubo iglesias en Antioquía, en Chipre, en Fenicia, ¿no? Y dice el verso 21, la mano del Señor era con ellos, creyendo un gran número se convirtió al Señor. Gente común, hombres y mujeres comunes, no enviados por la iglesia, no respaldados por ningún apóstol. Por las circunstancias se tuvieron que ir. ¿Y dónde fueron?
hablaron del Señor. Hablaron, dice, no hicieron campaña y predicaciones. Hablaron de la fe del Señor. Esa es la clase de predicación que necesitamos hoy, ¿no? El predicar es una necesidad impuesta sobre la persona así dotada. Pablo lo dijo, 1 Corintios 9:16. Me es impuesta necesidad, decía Pablo. La persona que recibe el don para predicar tiene la necesidad de hacerlo, ¿no? 1 Corintios 9:16. Dice, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es una imposición, una necesidad de predicar el Evangelio, ¿no? Esto decía el apóstol San Pablo, es una carga. No se puede eludir y evitar esa carga, ¿no? Jeremías dice que él no quiso seguir hablando la palabra de Dios y fue como un fuego metido dentro de sus huesos. Decía Jeremías, trabajé para sufrirlo y no pude. ¿Quiere leerlo? ¿Dónde está? Jeremías 20:8-9. Jeremías capítulo 20, versículo del 8 al 9. Dice, porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. La persona llamada para predicar el Evangelio tiene una carga, una necesidad, algo impuesto de Dios dentro de sí. Jeremías dijo, no voy a hablar más, porque Jeremías le tocó predicar destrucción, predicar juicio. Y dijo, la palabra me fue de escarnio, me fue de... No voy a hablar más, no voy a predicar más. Y traté de sufrir esto, de no hablar más, y se fue como un fuego metido en mis huesos. No lo pudo sufrir. Entonces, aquel que tiene un llamado no puede dejar de predicar. Hay una necesidad. Es un encargo hecho a cada predicador. Cada predicador es un depositario y dispensador del Evangelio. Pablo habló de su ministerio describiéndolo como una encomienda sagrada que debía cumplir. Pudo testificar al fin de su vida que no había sido fiel en el cumplimiento de esta obligación. Le exhortó a Timoteo que lo hiciera. ¿Cuál será el estado de nuestra cuenta cuando en aquel día nos toque compadecer en el tribunal de Cristo? Todos nosotros tenemos que presentarnos en el tribunal de Cristo en el día final y tenemos que dar razón de lo que hemos hecho en el cuerpo, bueno o malo. Me quedo por acá, hermano, vamos a hacer un alto, un descansito para ir al baño, al servicio, los que quieren, y luego tomo la clase número 14 enseguida. Así que ponemos de pie, hacemos una oración. En ausencia de Pablo voy a estar con 2 clases en el día de hoy, ¿no? La clase 14 enseguida la comenzamos. Un ratito nada más para estirar las piernas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, encomendando este tiempo de descanso donde vamos a volver nuevamente a seguir considerando las Escrituras y la palabra sobre este tema. Padre mío, gracias por acompañarnos, gracias por tu presencia, por cada hermano que está, Señor, siguiendo estas clases semana tras semana. Te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.